Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes en Top Motor Aragón de 7, Zaragoza Televisión. Como siempre, les traemos los contenidos que hay en la actualidad del mundo del motor aquí en Aragón. Y como no, para ello tenemos un invitado de excepción, como el que está aquí a mi lado, que es Carlos Sanz. Carlos Sanz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va el mundo de la competición del motor aquí en Aragón? Bueno, pues está ahora en auge, la verdad. O sea, tenemos cambio de presidente, la federación se está implicando mucho en sacar muchas pruebas adelante, hemos recuperado el campeonato de montaña también. Y la verdad es que está en auge, el slalom está pegando un subidón tremendo. Y luego ya, pues bueno, las distintas categorías, autocross, velocidad, circuito, rallies. Muy bien. Tú en principio has venido porque este fin de semana, el domingo próximo, vas a participar en el CRV, que es Campeonato Race Velocidad, lo que era antes el Campeonato de Aragón de Velocidad de Circuito, en el circuito de Cheste, ¿no? Correcto, sí, este fin de semana participamos en la segunda prueba del campeonato. Estuvimos en Jarama y ahora nos toca Cheste y corremos el Campeonato Race de Velocidad, el cual han aglutinado allí pues todos los pilotos de Comunidad Valenciana, Madrid, Aragón y Valencia y también. Cataluña también. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Participas con qué coche? ¿Con un Hyundai? Sí, con un Hyundai Coupé, un V6, era de los que se corría la Copa Hyundai en tiempos. Y este año participo con José Luis Carrillo, es mi compañero de equipo en el circuito, aparte de patrocinador, es mi compañero y que para primera vez que ha corrido en circuito este año, la verdad es que nos ha dado una sorpresa tremenda a todos. El tío corre. Hombre, todos recordamos aquellos tiempos con que José Luis corría el campeonato de montaña, o lo que eran las subidas o los rallies de asfalto en montaña y fue campeón de Aragón, ¿eh? Sí, fue campeón de Aragón de rallies también con el Mitsubishi y tuve la suerte también de poder copilotarlo durante unas carreras y tal. Y la verdad es que este año está con el Citroën C3, un N5 de RMC, con el cual está participando en el campeonato que empieza este fin de semana corremos en Cheste y el siguiente corre en el Rally Bajo Aragón. Bueno, corres con un Hyundai, me has dicho de Copa, un coche estupendo, ya preparado para carreras en circuito. ¿Cuántos caballos saca ese Hyundai? Sí, saca unos cuantos caballos, ¿eh? Sí, el aparato está en unos 235 caballos. ¿Vale? ¿Y pesa? Pesa 1.226 kilos. O sea, está francamente muy bien. Es un coche, sí, pero bueno, ya empieza a ser pesadito para lo que hay hoy en día y tal. Pero bueno, la verdad es que el aparato... Ahí lo tenemos, ¿no? Lo estamos viendo. Eso es, en concreto. El aparato está muy bien evolucionado porque ya es un coche, vamos a ver, es un coche que tiene ya 20 años, pero... Sí. Pues es muy actual, se ve de una línea maravillosa, ¿eh? Es 2002 el coche. Y no, entonces, es como el que tenía también aquí en Zaragoza, tiene uno Fernando Domínguez, ¿no? Y Francho Echegoyen tiene otro también. Sí, que cuando nos hemos juntado los tres, la verdad es que hemos echado buenas carreras y tal, porque son coches competitivos para lo que es el coste del aparato. Relación calidad-precio, la verdad es que es más, ahora ya lo que encarece son el tema de consumibles, el tema de neumáticos y tal, que eso sí que ya no hay manera de sacarlos más económicos. Carrillo, Germán, veo que es el patrocinador, que es José Luis Carrillo, realmente tu compañero, ¿no? Sí, correcto. Oye, también vimos cuando estuvo aquí Guillermo Aso, que también lleva, no es que sea... También pertenece un poco a vuestro grupo, ¿no, Guillermo? Sí, es que hicimos una escudería que se llama ASR, en la cual estamos implicados Guillermo y yo, ¿vale? Y ahora, pues bueno, se nos ha juntado también José Luis, que ha sido un gran honor. Y luego aparte, pues bueno, yo también participo con su padre, con Mariano Aso, con el Opel Manta 400, el grupo B. El gran Mariano. El gran Mariano, voy de copiloto con él. Ya corría hace días, ¿eh? Sí, bueno, antes de ayer empezó, casi. Sí, pues hace unos 40 años más o menos, o 45. Sí, yo ya 30 metido en este mundillo, pues Mariano me supera unos cuantos. Y la verdad es que es un honor y un placer poder copilotarlo a él en los tramos que vamos haciendo. Oye, tú ya has corrido, vamos, te hemos visto en todos los saraos, has corrido bajas también, has estado en organización de pruebas. ¿Cómo ves un poco el mundo de la velocidad? Porque yo he hablado con varios pilotos y se me han quejado un poco de cómo se ha organizado lo que es el campeonato de velocidad este año, ¿eh? Bueno, tenemos aquí un pequeño hándicap, que este año lo que se ha hecho ha sido el intentar externalizarlo hacia un promotor, ¿vale? Entonces, porque claro, la federación como tal
no puede organizar todas las pruebas, lo hacen los clubes. Y entonces este año, por darle también un poquito más de auge, porque aunque en Aragón sí que estamos unos cuantos pilotos, el tema está que lo que se ha intentado ha sido el aglutinar más pilotos para que las parrillas sean más nutridas, ¿vale? Entonces ahora dependemos de un promotor que se llama Promocopa, que son de Madrid, que son los que organizan las carreras estas, que corremos tanto en Castellolí. ¿Cuánto venís a correr más o menos por manga? ¿En tiempo? No, ¿cuántos pilotos? ¿Cuántos pilotos? Pues esta carrera la van a dividir en dos, ¿vale? Porque estamos más de 40 pilotos, entonces han querido dividir las categorías más rápidas y un poquito las menos rápidas, ¿vale? Pero claro, el correr cochecillos de a lo mejor de 100 caballos contra otros que vienen con 400, 500 caballos, pues la verdad es que se empiezan a... ¿400 caballos? Sí, ¿Cómo cuál? Hay un M4 que supera los 400 caballos. Entonces, claro, los ves pasar. Nosotros lo hacemos a lo mejor final de recta, estás haciendo jarama a 200 y te vienen que parece que te quitan las pegatinas, o sea, y nosotros no es que vayamos despacio, pero claro, es que esos aparatos... Hombre, el Jaramano es uno de los circuitos más rápidos de España, No, es un circuito pequeño, si lo comparamos ya con Motorland, lógicamente. Sí, correcto. Bueno, el Motorland para nosotros es la cumbre. ¿Qué velocidad puta la podéis sacar al final de recta con el Hyundai tuyo? Con el Hyundai yo estoy haciendo el final de recta de la contrarrecta hablamos, de Motorland, sí, ¿vale? Que hacemos el circuito de MotoGP, estamos en el curvo a izquierdas. Ahí el Hyundai me está haciendo 219 por hora. Bueno, tampoco es una velocidad muy, pero claro. No es muy elevada, no, porque se podría con otros aparatos. Cuando hicimos una vez, sí que lo probamos, que hicimos el circuito hasta abajo del todo, ahí estábamos en 227, 220, el coche ya no da para más. ¿Tenéis varios desarrollos para ponerle? O... No, viene el coche, la verdad es que viene preparado de una manera. Viene elaborado porque la caja de cambios es caja de cambios de serie, 6 velocidades de serie, y lo único que lleva es el autoblocante, ¿vale? Entonces sí que lleva el autoblocante y tal, por el tema de tracciones y eso. ¿Tracción trasera? No, delantera. Delantera. Tracción delantera, 235 caballos, suspensiones muy bien desarrolladas, unos bujes muy bien desarrollados y tal, y luego que se puede hacer muchísimos reglajes al aparato, que es lo que más nos gusta a nosotros. O sea, ahora estamos precisamente preparándolo para este fin de semana, y ahí estamos pues haciendo las evoluciones de reglajes del coche, haciéndole pesos, caídas. Oye, en el Jarama hubo otro piloto aragonés, Izan Muniesa. Correcto. Que fue el primer aragonés, ¿no? Sí. Es hijo de los Muniesa de Alcoriza, de los hermanos, bueno, ya no sé si es de Jesús o del otro, ¿de quién es? Lo llevan en la sangre, o sea, tanto Jesús Manuel como José Luis Muniesa, o sea, viene ya de años atrás, de las copas. Yo me acuerdo que corría en la Copa X, exactamente. Correcto, con el ha corrido en Alcañiz, ha corrido con un montón de gente. Sí. Buena gente también, ¿eh? No creas tú. Sí, además en Alcañiz, que es un privilegio poder haber participado ahí en el urbano de Alcañiz. Yo también he sido de los pilotos que he podido correr ahí durante 3 años, y la verdad es que eso sí que es una pena que haya desaparecido. Eso daba mucho miedo, no me digas que no, que yo os iba a ver correr, y te aseguro que aquí lo pasaba. Es un privilegio poder haber podido. Sobre todo en la entrada del puente, o lo que es en la terminal de recta de meta para hacer el embudo. ¡Buah! El embudo. ¿Para qué? Sí. Pero bueno, aunque parezca mentira, la zona más rápida del urbano de Alcañiz era la zona entre los puentes, o sea, la subida de la parte de la derecha. La curva de los pajaritos, que subías y tal, hasta llegar a la entrada al puente Zaragoza. Tú te acordarás como yo que hemos visto caer coches del puente abajo, al río, y el piloto salir y... Sí, no, hombre, lo bueno que tenemos hoy por hoy son el tema de las medidas de seguridad. La verdad es que, quieras que no, aunque parezca un deporte de mucho riesgo y tal, que lo es, pero las medidas de seguridad que llevamos, la verdad es que nos compensa. Sí, no, ahora mejora mucho, porque ya te digo, cuando no había tantas medidas de seguridad, yo he visto fotos que me han mandado amigos y conocidos, y he estado viendo las carreras, y de vez en cuando corrían los R8 TS, me refiero, igual te hablo pues del 90 o así, y he visto coches caer al río, el coche casi medio sumergido, abrirse un cristal o una puerta y salir el hombre como podía. No, la verdad es que en tema de seguridad hemos avanzado muchísimo. Sí, yo aún tengo la X de la Copa de circuitos, o lo tengo ahí guardadito. Sí. Y la verdad es que ves las barras antivuelco de entonces y ves las de ahora y dices, pero de verdad que nos podíamos tirar esas velocidades con estos juguetillos. Sí. Bueno, lo que hablábamos, también se corre la Copa Saxo, hablando de todo un poco, porque vosotros es una carrera que hacéis, lógicamente,
por seguridad os van a dividir en 2 grupos. Correcto. Pero que sepan ustedes que aquel que tenga un saxo de 8 válvulas, el normal, de 100 caballos, que tampoco hace falta 2 puertas así, Sí, correcto. y lo tenga en la garaje de su casa, se puede apuntar a este tipo de carreras simplemente con la licencia federativa y claro, las medidas, un kit de medidas de seguridad que tienes que poner al saxo, pero que tampoco hace falta correr con un coche como el tuyo que vale 30, 40.000 o 50.000 euros de segunda mano, sino que con un saxo que te cueste 4.000 euros lo apañas un poquito y puedes correr, ¿eh? Sí, ¿no? De hecho, más o menos en los que están a la venta por ahí ya hechos de carreras para este tipo de pruebas, están un poco más de 4 o 5.000 euros. Hechos ya, ¿eh? O sea... ya te lo venden con el kit y con todo. Ya te lo venden. No es una cosa que os fastidia, por ejemplo, el tema que digan, las barras de seguridad ya están caducadas, los baquetes, los asientos también se caducan. Chicos, yo no veo tanto lupa, tanto miramiento, que lo veo un poco excesivo, tanto celo por parte de lo que es los comisarios, ¿no? Sí, la verdad es que eso sí que es una cosa que tenemos ahí un poquito grabada a fuego porque no entendemos... que unos asientos caduquen. Que unos asientos, un casco. Yo ahora me he comprado casco este año porque me había caducado el año pasado y ves el que he dejado que ya no lo puedo llevar y la verdad es que está impoluto, o sea, mientras no tengas un golpe, no tengas un accidente, no tengas tal, o sea, el casco, antiguamente en las copas monomarca, en las copas AX, Saxo y tal, ahí cuando tenías un accidente... lo que te hacían era directamente, venía el comisario, te cortaba el arnés, ¿vale? Para que no lo pudieras reutilizar. Pero mientras tanto, o sea, podías seguir con él. Ahora, hoy por hoy, gastas un dineral en un bucket. Pues claro, ahí te compras un bucket de carbono y valen un dineral. ¿Cuánto vale? Igual vale 1.500 pavos cada... Un bucket de carbono los tienes en 4 o 5.000 euros. Madre mía. Un casco de carbono, 2.000, 2.500 euros, que vale un casco de carbono. Oye, lo del Hans, ¿nos complica un poco para conducir? Al principio sí, al principio hasta que te acostumbras, pero esto es como todo, o sea, antes íbamos por la calle íbamos sin cinturón de seguridad. Yo cuando iba el día que nos dijeron de ponernos el cinturón de seguridad nos parecía aquello que era una catástrofe, ¿no? Y sin embargo ahora no sé ir sin el cinturón de seguridad. Pues con el Hans pasó lo mismo, o sea, al principio era una cosa que llevabas ahí en el cuello que no te dejaba girar. Explica un poco lo que es el Hans. El Hans es un sistema de protección en el cual nos lo colocamos, lo podía haber traído. Nos lo colocamos aquí encima de los hombros y luego va con unas cintas, ¿vale? Va enganchadas al casco. ¿Con qué fin? Con el fin de que tú en caso de un impacto frontal, ¿vale? No puedas, dijéramos, malograrte las cervicales. Sufran, ¿vale? Lo menos posible. Tiene un impacto, un recorrido mínimo las correas y te sujetan ahí y fiesta. Al principio, ¿qué pasaba? Los primeros que sacaron no podías girar, porque la cabeza se te quedaba que no podías girar. Ahora ya... el propio Hans detrás lleva unas piedecitas en las cuales la cinta corre, entonces te deja girar la cabeza. ¿Han pensado? Sí. Yo me acuerdo que hasta para los retrovisores, o sea, es que antes casi no podías ni... Claro, yo recuerdo que los primeros Hans, los pilotos os quejabais mucho porque decían, mira tú, sobre todo para autocross que hay que estar continuamente haciendo allí, es que hubo gente, amigos míos incluso, que lo dejaron el autocross por la puñeta de que con el Hans no podían conducir. Sí, correcto. Estaban acostumbrados a mirar los espejos y ya, ¿no? Pero ahora ya poco a poco te vas acostumbrando. Sí. Bueno, pues mira, además de estar con Carlos Sanz, compañero de José Luis Carrillo, que si Dios quiere los tendremos aquí prontos en breve, pues también comentarles que este fin de semana se va a celebrar en el circuito de Splus, cerquita de Binefar, una nueva prueba del Campeonato de Aragón, Campeonato de Aragón de Autocross. Hay varias categorías, División 1, que son los coches gordos, por decirlo así, División 2, coches un poquito más, con menos potencia, y los Carcross. ¿Tú has corrido autocross alguna vez? No, hice una prueba con un Carcross, pero no he llegado a participar en prueba oficial, no. Yo los he probado también, pero correr es complicado. Tenemos el póster para que lo vean, sí, exactamente, es el domingo, y atención, la palabra clave está en el medio, entrada libre, gratis, que en estos momentos hay que pagar por todo. Bueno, pues si se acercan a Splus, que sepan que pueden pasar un domingo maravillosamente bien viendo carreras de autocross, es lo más entretenido del mundo, son mangas que se corren realmente a 7, 8, 9 vueltas como máximo, duran las carreras 10 minutos y súper entretenidos, los coches continuamente cruzados. Ya les traeremos imágenes, si no de esta prueba, de alguna que tenemos por ahí grabada para que ustedes vean un poco lo que es el autocross. Y lo que decimos también, el que quiera competir, pues preparar un coche para autocross, pues tampoco es que valga muchísimo dinero.
¿eh? No es como siempre la velocidad que te exprimes más, pero bueno, gratis no hay nada tampoco, ¿eh? Salvo ir a la carrera, que los coches también pues cuestan un dinerito. Luego también tenemos el Carcross, que es muy divertido, son coches que es un chasis tubular con un motor de Suzuki 600, por lo general Suzuki Moto, hablamos 600 centímetros cúbicos, con muchísima potencia, poco peso, y van los coches continuamente, es súper divertido, entretenido, y pasarían una mañana maravillosa en S-Plus el domingo como les decimos, ¿eh? Y como bueno, pues eso, tú en principio correr no has corrido autocross. No. ¿Qué pruebas has hecho más, Carlos? Porque tú has corrido muchas cosas. Sí, bueno, he hecho montaña, he hecho circuitos, he hecho rallies. Solo turismo, coche no has cogido, o sea, perdón, moto no has hecho. No, moto la tengo solo de paseo. De paseo, sí. Y organizando, también estuve organizando la baja durante unos cuantos años. Yo me acuerdo que estabas sí. Bueno, tenemos aquí la Federación Española, tuvimos aquí una sucursal en Zaragoza, en la Puebla del Finden. Ahí estuvimos organizando la baja durante unos cuantos años, hasta que se vendió también a un promotor y ahí ya acabó el tema de la baja. ¿Tú no crees, vamos a tocar muchos pitos, que el tema de la baja también se nos fue un poco de las manos cuando se fue de Zaragoza? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Está bien que sea en Aragón, pero ostras, es que qué diferencia tú. Yo es que pienso que tenemos un problema en el mundo del automovilismo, porque realmente somos unos privilegiados. O sea, en pruebas puntuables del campeonato del mundo de automovilismo, creo que en España hay 3. O sea, el campeonato de rallies, que este año se corre en Islas Canarias, la Fórmula 1 y la Baja España-Aragón, ¿vale? Y sin embargo la Baja España-Aragón es lo que menos se ha publicitado siempre. O sea, yo estando dentro de la organización, ha habido veces que no te has enterado de la prueba hasta que has visto 4 mupis colgados. Bueno, yo recuerdo los primeros tiempos de la baja, aparte que había 400 inscritos y era una entrada, era un open absoluto, había una scratch general, no como ahora que hay 25 categorías que marean a la gente. Yo recuerdo que y el sábado por la mañana, Aragón Televisión Televisión Española, cortar para dar noticias sobre la baja, quién iba ganando, cómo se iba desarrollando la prueba, y claro, ahora nos estamos acostumbrando a una cosa más evidente de circuito, pero sinceramente la baja es la carrera más importante que se celebra en España del Campeonato del Mundo de rallies. Es que tienes que ver los pilotos que vienen, ¿eh? Es la única que hay en España de Campeonato del Mundo. Pilotos rusos, pilotos uruguayos, pilotos indios, que año... Ha corrido la creme de la creme, o sea, aquí en Aragón ha corrido Carlos Sainz, Pierre Lartis, Vatanen, o sea, es que ha sido exagerado lo que el calendario o sea, la cantidad de gente que hemos tenido aquí profesionales. Y sin embargo, ya te digo, es una prueba que por lo que sea, pues no lo explotamos bien. La verdad es que no, bajo mi punto de vista no la explotamos bien, porque el automóvil, este es fútbol y fútbol. Tú abres un diario de prensa, tienes 15 páginas de deportes y 14 son fútbol. Pues si empezamos a hablar de fútbol, sobre todo en estos momentos, no creas tú que nos iría la cosa muy allá. Correcto. Bueno, luego continuamos. Siempre tenemos en nuestro programa un apartado de lo que Centro Zaragoza nos enseña y nos muestra unos estupendos consejos, pues les vamos a dejar con ellos y luego volveremos para seguir hablando con Carlos y desarrollar algún temita más. Hola, bienvenidos a otra entrega de nuestro canal. Hoy vamos a ver cómo reparar la patilla rota de un faro mediante soldadura. Esta misma operación puede realizarse para reparar uniones o sujeciones de otro tipo de piezas, como pueden ser rejillas o paragolpes. Es frecuente que en un accidente los faros resulten dañados. Su elevado coste hace muy interesante su reparación, pero tenemos que indicar que si el faro tiene rota la carcasa o la lente, no debemos de repararlo. Aquí veremos, con la ayuda de Alberto, la reparación de una patilla rota utilizando el sistema de soldadura, mediante el cual se restituyen las propiedades técnicas originales. En primer lugar, se realizará la identificación del material plástico de la carcasa mediante la interpretación del código marcado. Son las siglas que se encuentran entre estos símbolos, mayor que y menor que. La gran mayoría de las carcasas de faros están fabricadas con polipropileno como material base, al que se le ha añadido talco como carga de un 20 a un 40%, por lo que al tratarse de un termoplástico, su reparación es posible mediante soldadura. A partir de esta identificación, se selecciona la varilla de aportación del mismo material, polipropileno, y la temperatura adecuada para soldar, ya que no todos los polímeros deben soldarse a la misma temperatura.
En esta tabla vemos como el polipropileno precisa una temperatura de 300 grados centígrados, que regularemos en el soplete de aire caliente según las tablas del propio equipo y dependiendo de la boquilla o tobera a emplear. Comenzamos el proceso de reparación con la limpieza de la zona para eliminar el polvo, grasa o barro que pueda llevar la pieza. A continuación, con una fresa con forma cónica realizamos un biselado en nube a 90 grados a lo largo de los bordes a unir y por ambas caras. Después, limpiamos para eliminar los restos de material. Conectamos el soplete de aire caliente para que vaya alcanzando la temperatura marcada y colocamos la tobera en forma de cuña. Alineamos la patilla en su posición correcta y pasamos la tobera en forma de cuña a lo largo de los bordes por ambas caras, para realizar una primera línea de ensamblaje que mantendrá unidos los bordes y servirá de base para la aplicación de la varilla de aportación. Después, preparar la varilla realizando un corte oblicuo en un extremo y rascando la superficie. Retiramos la tobera en forma de cuña y acercamos la varilla al inicio de la unión de la patilla por una cara, calentando con el soplete tanto la varilla como el material en la unión de la patilla, de manera que alcancen al mismo tiempo el estado pastoso que permita su unión. Conforme se van ablandando ambos materiales, vamos guiando la varilla a lo largo de la unión ejerciendo presión en sentido vertical, manteniendo aproximadamente 80 o 90 grados de inclinación de la varilla respecto de la superficie de la pieza. Completada la unión, dejamos enfriar y cortamos la varilla sobrante. Por último, con una fresa con forma cónica eliminamos el material sobrante, pero únicamente aquel que impida el correcto montaje del faro, puesto que si eliminamos demasiado material, menor resistencia tendrá la unión. Una vez comprobado que el faro encaja perfectamente en su alojamiento, se da por concluida la reparación. Actualmente son varios los fabricantes de vehículos que disponen de kits de reparación de faros específicos para cada modelo, que incluyen tornillos y patillas para que puedan ser sustituidos de forma rápida y sencilla. Hasta aquí el vídeo de hoy. En la próxima entrega veremos los componentes de un equipo de soldadura MIG-MAG. ¡Hasta luego! Pues muy bien, retomamos ya de nuevo el programa y, como no, lo que les hemos dicho al principio, este fin de semana se celebró también en Falces la cuarta prueba del Campeonato de Aragón de Motocross. De 9 pruebas que hay, pues esta ha sido la cuarta. Se ha corrido en Murchande también, en Falces, que fue este domingo en Navarra, también se ha corrido en Zuera y también se ha corrido pues en Monzón. Tenemos unas imágenes estupendas, este domingo las grabamos, cuando nos la ponga nuestro realizador las iremos comentando sobre la marcha y ya verán ustedes cómo los pilotos aragoneses están ahí dando el callo, cómo no. Ahí estamos viendo la salida en la categoría de Máster. La categoría de Máster se ha agrupado en dos, Máster 3 y Máster 4. Aquí en primera posición sale el piloto aragonés Héctor Gabriel Bazán con su Honda y su camiseta blanca, su casco rojo. Desde el primer momento dominó la prueba. Es un piloto pues, que lleva ya mucho tiempo corriendo. Aquí antes corría en la categoría de veteranos, ahora corre en la categoría de Máster 3. Y ahí estamos viendo a un piloto que en la primera salida se nos ha quedado encasquillado, el piloto con el número 125, pero que luego será el piloto que a la postre será el vencedor de la prueba, Ion Rodríguez Cartagena, un piloto navarrico. También hemos visto ahora pasar a César Fernández. Bueno, el circuito la verdad es que estaba bastante embarrado, bastante complicado, luego nos dirán los pilotos. Había muchas roderas. Las roderas lo que te permiten hacer varias trazadas que en parte es seguro, pero claro, cuando hay mucha profundidad de rodera, ya la tierra de abajo está muy dura y también es un poquito peligroso. Seguimos viendo aquí a Héctor Gabriel Bazán en primera posición. Sinceramente se separó bastante del segundo piloto de Ion Rodríguez, el piloto navarro. Lo que ocurre es que luego al final tuvo una caída, como verán ustedes que habrá alguna caída que otra, cuando va uno, sobre todo en primera posición, que va forzando la carrera, pues te encuentras con alguna cosita así. Destacar, la actuación de los hermanos Panzano,
Samuel y Marcos que hicieron una buena actuación. Este es con el número 7, el César Fernández, que fue el vencedor de su categoría. El circuito un poco complicado. El circuito es un circuito natural, no es un circuito típico que se hace como el de Zuera, que se hace en una parte plana, o el de Monzón, que se modifican, se hacen unas mesetas. Aquí no, aquí era todo una constante y subida. Aquí estamos viendo al piloto, como hemos dicho, John Rodríguez, Navarrico, que el muchacho ya se nos había caído el piloto aragonés, esto Gabriel Bazán, y aquí pues fue el vencedor, ¿no? Categoría máxima, élite, piloto número 92, tener nada más y nada menos con un campeón de España corriendo aquí, y bueno, pues campeón de España, que encima es navarro, nos quiere mucho, viene a correr todas las pruebas, o casi todas que puede el Campeonato de Aragón, es Ander Valentín, ahora va este año comandando también el Campeonato de España, fue campeón de España en varias ocasiones y en el 2019 ya fue campeón de España de la categoría absoluta. Luego hablaremos con él y nos explicará un poco cómo va su trayectoria este año. Y aquí tenemos un piloto detrás de él con una KTM, una camiseta naranja y negra, que es el amigo Marcos Panzano, que también junto con su hermano que le sigue son los que le van a hacer un poco de, por decirlo así, le van a hacer un poco la competencia, ¿no? Lo que pasa que veremos que las trazadas y la forma física y la manera de conducir pues no tiene rival. Aquí el amigo Ander Valentín es un piloto, vive de ello precisamente, es un crack. Estamos viendo aquí a Marcos Panzano, que también se mantuvo a unos 30, 40, al final fueron 100 metros lo que le sacó Ander Valentín, pero es que Ander Valentín dobló a todos menos al tercero, ¿eh? No, aquí el motocross te requiere una forma física fabulosa, pero luego aparte una vista, porque tienes que tener la vista siempre en el terreno, en la trayectoria, en la rodera, no te puede salir un momento. Aquí estamos viendo a Elio Lorente, que fue también vencedor de su categoría sub-18, junior sub-18, con una Husqvarna, también hablará luego él, su hermano también Carlos Lorente. Lucas Aurensán, también de Zuera, lo tenemos aquí. Nos comentaban los pilotos y los organizadores de lo que es esta prueba, que fíjate, tú, había más pilotos aragoneses realmente casi que navarros, siendo una prueba que se corría en la Comunidad Autónoma de Navarra. Pero bueno, aquí tenemos la gran suerte, tenemos mucha afición, tenemos muchos pilotos y bueno, aquí el amigo Ander Valentín se salió, es que no daba impresión de que iba a velocidad, iba súper relajado, así como vemos que otros, la moto parece que les tiembla, este iba relajado haciendo virguerías con la moto, ¿eh? Es un piloto, es un superclase, como decimos, comanda el campeonato de España de motocross de esta modalidad. Este fin de semana correrá, creo que corre en Talavera de la Reina, y es un además muy buena gente, ¿eh? Siempre que hablamos con él, luego lo verán ustedes, nos comunica sus cosas y demás. Aquí Marcos Panzano, que el hombre hace lo que puede, es un piloto también que corre habitualmente en el Campeonato de España, y creo que va ahora pues si corren 40 pilotos, va número 12 también en el Campeonato de España, que es también una buena clasificación. Hay que entender que es un piloto más joven, es un piloto que no está tan hecho, es un piloto pues que también pues tiene sus estudios, tiene su forma, tiene otra vida, ¿no? Ander Valentín se dedica a esto, trabaja y vive para el equipo Yamaha Auxio. Luego nos comentará pues un poco cómo le hacen también el tema, sobre todo aquí lo que más es importante en el tema de motocross para que te dé seguridad es el tema de las suspensiones, Carlos. La suspensión es lo más importante. ¿Por qué? Porque es lo que te está uniendo al suelo, y como lleves una suspensión mal tarada te vas a encontrar que realmente no vas tocando el suelo y es lo bueno. Sí, una moto inconducible. La moto es inconducible. Estamos viendo ya la llegada. Ya tú, cómo se permite el lujo aquí el amigo Ander Valentín de hacer virguerías. Es un crack. Ahora llegan ya los pilotos, ya Marcos Panzano, luego llegará también su hermano Samuel, que venció en su categoría, llegará también Elio Lorente, y ahora enseguida les dejaremos con las entrevistas a los pilotos. Este último que llega ahora es Lucas Aurensán, con la camiseta roja de Zuera. Bueno, también categoría 85, piloto con la camiseta blanca y colores rosas que está ahí, con el número 99, es Carlos Lorente, que ya salió en segunda posición, y enseguida, Carlos Lorente, como no, piloto aragonés. En primera posición va Miguel Romeo, de Egea de los Caballeros, también iba muy bien, pero tuvo un pequeño incidente que lo veremos ahora, y ya no pudo remontar desde la segunda posición. ¿Por qué? Porque es que la moto realmente se les quedaba pegada, aquí va de maravilla, porque tú va perfectamente los saltos, va controlando la moto, pero es que como tuvieras la mala suerte que entraras en una rodera y se te quedara la moto pegada, ya perdías
8 o 10 segundos entre que te levantabas, enderezabas la moto, porque aquí caídas tan apenas hubo, más que las justas. Algún piloto, pues alguna muñeca con alguna contusión, algún esguince, pero realmente no hubo tampoco incidencias, porque es un circuito muy físico, es un circuito que requiere mucha preparación física, pero aparte también requiere mucha técnica, porque hay que estar continuamente tumbando la moto, derrapando, controlando. No es un circuito como a lo mejor puede ser el circuito de Zuera o el circuito de Calatayud, que son con muchas rectas y te encuentras que puedes coger la moto y ponerla casi a 70 por hora, ¿no? Aquí no, aquí dudo mucho que se pasará en algunas ocasiones de 50 a 60 por hora, lo veremos enseguida. Ahí estamos viendo cómo llega el piloto Miguel Romeo, deja a los caballeros, seguido Carlos Lorente, y en la curva de arriba se le queda la moto pegada al amigo Romeo, y ahí se nos queda pegado y ya se distancia Carlos Lorente de Villarrapa de Zaragoza, y fue el vencedor de la prueba. Es él también el que comanda el Campeonato de Aragón de su categoría 85. Bueno, pues ahí están los hermanos Lorente, uno corre en MX Junior y otro corre en categoría 85, y la verdad es que han llevado una evolución. Yo los llevo siguiendo desde que eran niños los dos, y sinceramente, no te creas tú. Bueno, hablan los pilotos, les dejamos enseguida con sus opiniones. Bueno, estamos con Eric Blad aquí en Partes también. Tú has tenido un pequeño percance, tú corrías en la categoría de 85. ¿Y qué te ha pasado, Eric? Es que en una curva he pillado mal la rodera y se me ha ido delante y he caído y me he doblado la muñeca. ¿Te han mirado ya? ¿Te han mirado la muñeca ya? Sí, de la ambulancia me han dicho que 3 días con la venda y bien. Vale. La primera manga muy bien, sin embargo, ¿no? Sí, muy buena salida y bien. ¿La segunda cómo te ha pasado el incidente? Al fondo, justo antes de la meta. Vale. ¿Qué años tienes, Eric? 14. Bueno, estamos con Juan Carlos Lluch, piloto de Zuera. Tú eres un piloto ya... Bueno, tú has corrido en lo que sería... Has corrido en Máster Consolación. Ven. ¿Y qué tal te ha ido? Bueno, pues no ha ido mal, aguantando un poco ahí. El circuito estaba complicado, las roderas estaban duras, había que ir muy fino por las roderas porque si te salías un poco de la rodera te caías. Entonces, bien, conservando un poco y rodando suave. Bien, bastante bien. El circuito se lo han currado y este carrera lo han dejado muy fino y con las roderas muy divertidas. Sí. Sí. Bueno, ¿cómo vas en el campeonato? Pues voy primero en el campeonato. Sí. Sí. Oye, ¿con qué moto corres habitualmente? Con una Gas 85. Sí. Sí. ¿Y qué tal va la moto? ¿Bien? Bastante bien, sí. ¿Qué años tienes? Tengo 14 años. ¿Y qué estudias? Eso, la segunda de eso. ¿Vas bien Sí. en los estudios? Sí, bueno. Bueno, estamos también con otro de los Lorente, estamos con Helio Lorente. Te hemos visto muy bien, porque has salido con muy buen ritmo y, en fin, la moto también se ha portado. ¿Cómo has visto la prueba? Pues muy bien, en la primera manga había salido tercero en la general y primero de mi categoría, pero me he engarrotado un poco y me ha pasado Izan, y luego he tenido un par de caídas y ya se me ha ido mucho Izan. Y en la segunda manga también he salido bastante bien, he salido cuarto creo de la general o quinto, y aguantaba y llevaba detrás a Izan con una bonita lucha, y luego me ha pasado, he tenido un fallo, me ha pasado y me había acercado otra vez a él, que yo creía que lo podía adelantar, y me he vuelto a caer, pero bueno, ha estado bien. Estamos en Partes, estamos con Izan Querol, que has corrido en la categoría de MX2 Junior. ¿Qué tal? Bien, ha ido muy bien. Las salidas no han sido muy buenas, pero después hemos podido remontar y ganar las 2 mangas. Con Elite y MX1 y MX2. ¿El circuito cómo lo has visto? A mí me ha gustado mucho el circuito, era muy técnico, había muchas roderas y baches y se podía disfrutar mucho. Sí. Bueno, ¿estáis entrenando con Sergio? Sí, cada semana hacemos un curso 2 y vamos mejorando cada día. Oye, ha sido bastante bien, ¿no? Bueno, a ver, he aguantado. Hoy el circuito estaba realmente estaba muy bien por la lluvia, terreno estaba perfecto de humedad, pero para mí muy complicadas las roderas y un poco peligroso porque las roderas eran duras y te podías hacer daño, Pero bueno, bien, acabar hoy y ya está. Hoy, un circuito duro también, Sí, con las subidas, circuito clásico de motocross, subidas, bajadas. Y de los de antes, Sí, es de los de antes, sí. Es lo como me gustan a mí, lo que pasa es que hoy había unas roderas muy complicadas. Así que bueno, eso. Muchas gracias, César. Vale, a vosotros.
Bueno, estamos con Lucas Strozzi, piloto que has corrido en la categoría D. 85 centímetros cúbicos. ¿Y qué tal te ha ido, Lucas? Bueno, en cronos he hecho tercero, primera manga segundo y la segunda no me ha ido un poco, no me ha ido tan bien, he terminado tercero. ¿Haces alguna prueba más campeonato de España o...? Sí, pero como se atrasó, la hacemos como hasta junio. ¿Qué años tienes, Lucas? Tengo 13 años. Bien, ahora en las últimas vueltas un poco más duro porque llovía y resbalaba, pero bueno, ha sido divertido. ¿Tú eres de? De Casetas, Zaragoza. ¿Tienes algún patrocinador? No, de momento mi padre paga todo. ¿Qué tal va a ser el campeonato Hugo? Ahora vamos cuartos, pero el tercero está lejos. ¿Con qué moto corres? Con una Gas 65. ¿Va bien la moto? Muy bien, muy rápido, muy rápido. ¿Tienes algún mecánico especial que te la guste? Mi padre y mi tío. ¿Entienden de motos? Mucho, mi padre mecánico. Alfredo, ¿Lo que más? Aguarón, ¿De dónde eres, de? de Viescas, de Huesca. Sí. ¿Y qué tal te ha ido la carrera, Alfredo? Bien, ¿Con qué moto has corrido? con esa, ¿Y esta qué moto es? una KTM. Una KTM. ¿Es buena moto la KTM? Sí, Venga, muchas gracias. Bueno, estamos con otro piloto, estamos con Enzo. ¿De dónde eres, Enzo? ¿De qué pueblo? del Ardero. Sí. ¿Y eso está dónde? ¿Eh? ¿Dónde está? El Logroño, Logroño. ¿Con qué moto has corrido, Enzo? con esta, Sí, ¿qué moto es? una Gas. ¿Es buena la Gas? ¿Qué años tienes, Enzo? 7. 7 años. ¿Y te gusta el motocross? Vale, Sí. muchas gracias, Enzo. Muchas gracias. De nada. De Sant Esteban, un pueblo pequeño de Navarra, del norte de Navarra. Del norte de Navarra, de Sant Esteban, en MX2 Junior. Bien, la primera manga ha andado un poco peor, pero la segunda muy a gusto. He hecho el tercero y bueno, bien contento con el día. Oye, ¿con qué moto corres? Una Kawasaki 2,5. ¿Qué tal, bien? Sí, a gusto. Va muy bien la moto, sí. Oye, ¿quién te la prepara? Mi padre y el mecánico de la tienda. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Bueno, estamos en Fartes con otro piloto aragonés, Marcos Pantano. Tú has salido muy bien, has estado prácticamente toda la carrera ahí, dale que te pego, en segunda posición. El piloto que teníamos delante era muy fuerte, ¿no? Sí, Ander Valentín, muy rápido. Sí. He intentado seguirlo un rato para así intentar hacer buen entreno, para fijarme en sus trazadas, su velocidad y Está eso. muy bien, porque Sí, pero te has sacado 30-40 metros y luego ya prácticamente te has quedado ahí, que no te has sacado más, ¿no? me iba sacando, me he ido desgastando y forzado un poco más mi ritmo por intentar seguirlo, pero como entrenamiento ha estado bastante bien. ¿El equipo qué tal? ¿La moto todo bien? Bien, sí, todo bien. Sí, ¿tu hermano qué tal? ¿Qué ha hecho? Él en su categoría primero. Ajá. Ha ido muy fuerte. Bueno, ahora hace poco me gradué y ahora el año que viene igual me voy de Erasmus, así que ya la carrera medio vencida. ¿Ya sabes dónde vas? A Praga. Praga. Vale, Marcos, un abrazo. Vale, muchas gracias. Vas muy bien en el Campeonato de España. Háblanos un poco de aquí y de allá. Venga. Vale, de las dos. Pues mira, de aquí la verdad que muy bien. El fin de semana que viene tenemos una carrera de Campeonato de España y me viene muy bien el hacer una carrera además a media hora de casa, que bueno, pues el circuito se ha puesto técnico con roderas y tal, y la verdad que ha sido un entreno de cara al fin de que viene muy chulo. Sí, se pone bastante peleón. La verdad que lo trabajan muy bien, hacen mucho trabajo con la maquinaria, con el tractor y tal, y se quedan muchas líneas, muchas opciones para trazar diferente y tal, y la verdad que pues eso, muy parecido al nacional. Le falta más cuerda, un poco más de grande, de circuito grande, pero lo que es el trabajo por parte del motoclub como si fuese del nacional. Y el circuito, o sea, la carrera ha ido bien, he salido las dos mangas primero y he podido rodar delante tranquilo haciendo mi entreno, tomando ciertas precauciones con algunos doblados para quitar un poco de peligro, y es una suerte poder tener un día de carrera así. Y en el nacional pues muy bien, tampoco me voy a extender mucho porque quedan todavía bastantes carreras, tenemos 4 por delante, hemos hecho 3 y bueno, voy líder, estoy con muy buenas sensaciones, físicamente muy bien, hay que tocar madera como siempre, pero bueno, la verdad que pinta muy bien de cara a final de campeonato, entonces pues a echar todo lo que tenemos en cada carrera y a poder terminar con el título. Sí, muy contento con la moto, tanto con la moto Yamaha como con el equipo, que bueno, pues también trabaja muchísimo conmigo y bueno, vamos trabajando las suspensiones, la moto,
bueno, me van reparando la moto, me las tienen al día y tal y cual, y hacen una labor, bueno, sin ellos imposible. Así que muy contento también con ellos. Venga, muchas gracias. Perfecto, nos vemos, chao. Pues muy bien, ahora ya dejamos el motocross, una experiencia estupenda, un poco de fresco, ¿no?, al final, que nos llovió un poquito al final de la mañana, pero bueno, Carlos, ¿tú has conducido un Seat 1500? No, he tenido el placer de conocerlos, pero no he conducido. Yo ¿Seguro? unos cuantos años, Que has estado subido en alguno de ellos. Sí, subido sí, pero no o sea, ¿sabes que fue el taxi que en toda España perduró durante una década casi? Sí, aquí lo estuvimos en negro, recuerdo. En negro con una raya amarilla. Una raya amarilla aquí en Zaragoza. Hombre, ¿cómo no? Bueno, pues ahora nuestro amigo Alberto Pérez Plo, que es propietario de uno de ellos, es de lo que sería la última versión del 1500, el que se denominó Seat 1500 maleta cuadrada. Nos va a hablar un poco de su historia y de cómo lo tiene conservado. ¿Quieres comentar alguna cosa más, Carlos? No, pues nada, en principio que es un placer estar aquí, que cuentes conmigo para venir aquí a explicar un poquillo esto. Y nada, a ver si tenemos un poquito de suerte este fin de semana y podemos venir más adelante a daros alguna masterclass con el tema de medidas de seguridad que necesitéis o lo que sea. Sí, hombre. Pues que tenga mucha suerte tú y Carrillo, tengáis mucha suerte en Cheste, que corréis en Cheste, ¿no? Correcto. ¿El sábado? En Cheste, el sábado sí, terminaremos a las 4 o 5 de la tarde. Además, las carreras se televisan, ya por redes sociales y tal, ya colocaremos los enlaces y tal para que... Ya me vas pasando, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, pues les dejamos, como hemos dicho, con el Seat 1500 de nuestro amigo Alberto Pérez. Un saludo. Bueno, estamos con Alberto, propietario de esta maravilla de Seat 1500, y entramos ya un poco primero en la historia de Seat. Seat empezó a fabricar coches en 1953 y fabricó el Seat 1400 del 53 a 1964. El Seat 1400 se fue quedando un poco ya obsoleto y empezamos ya con la gama 1500, que era un coche señorial. Alberto, ¿qué coche tenemos aquí? Pues aquí tenemos un Seat 1500 del año 72 de última generación, o más conocido como un puerta cuadrada de maletero, que ya venía con los faros cuadrados atrás y la puerta de maletero diferenciada. Bueno, este ya es el bifaro que le decíamos, ¿verdad que sí? Sí, a partir del 69 ya salieron con el bifaro. Muy bien. ¿Qué uso le das a este coche tú, Alberto? Pues este coche hará de recreo y de paseo los fines de semana y poco más. Hombre, son coches, lo tiene muy bien conservado. Sí, ya. Oye, ¿cómo ha llegado a tus manos? Pues este coche apareció en casa en el año 90, lo compró mi tío porque mi abuelo tenía uno y el de mi abuelo pues se pudrió y se partió porque era lo que les pasaba a estos coches, y mi tío llevaba un camión portacoches y fue a Salamanca a llevar un viaje de coches, y estaba este coche que lo iban a entregar en plan renove, y pagó mi tío lo que es el plan renove y se lo trajo para mi abuelo. Lo trajo, lo pintó de este color, que era del color del de mi abuelo, y ya mi abuelo cayó malo y este coche se echó a una nave y estuvo parado hasta el año 2015. ¿Desde cuándo más o menos? Desde el año 91 hasta el 2015. Ostras, son casi 25 años, ¿eh? Sí. Y nada, ya yo lo veía siempre el coche ahí llegué un día y me dijo mi tío, bueno, el coche para ti. Y pues lo saqué y hubo que restaurarlo porque se había podrido el pito de la gasolina y todo, pero bueno, invirtiendo tiempo y dinero, pues lo saqué adelante. Muy bien. Este modelo ya, sabes que el Seat 1500 hasta el año 65, se fabricó del 63, me parece, hasta el 72 más o menos. Sí. Pues los primeros motores los montaba motor de gasolina, motor Fiat, pero este ya es posterior, lógicamente, ya motor Seat, ¿verdad que sí? Sí, es motor Seat, sí, vale. Desde el 65, motor. Vale. La cilindrada era de 1480, ¿y qué potencia tenía esto más o menos? Me parece que tiene 75-80 caballos por ahí. 75 caballos. Sí. Pesaba unos 1200 kilos. ¿Qué velocidad más o menos de crucero lo mantienes? ¿No? Yo ahora ya con los años que tiene, de 100 lo intento no pasar. Pero en la época ponía 140, en época, cuando salía de fábrica. Este coche 1480 centímetros cúbicos, no lleva turbo, no lleva nada, ningún sistema de inyección especial, es un carburador normal y corriente. Ninguno, nada, todo carburación. La mecánica sencilla, más no poder. Sí, hombre, ya para los años que es, ya venía el coche con servofreno y discos a las 4 ruedas. Bueno, Alberto, ahora estamos viendo la parte de atrás. Este modelo ya se le hizo un restyling, ya fue justo
en el año 72, es la última serie, ¿no? Sí, esta es de la última serie que se fabricó, ya fue cuando ya lo retiraron para sacar el 132. Exactamente, que es el siguiente coche que se fabricó también a partir de 1973 hasta el 80. Y ya lo que también cambió en este coche fueron la matrícula, que el antiguo, como quedaba más alta la puerta, venía con matrícula cuadrada atrás, y este ya le pusieron la matrícula alargada. Le cambiaron también los pilotos de atrás. Sí, los otros son más... los otros eran redondeados y estos ya los hicieron planos. Oye, tiene un señor maletero, ¿eh? Sí. Aquí podías ir con la familia, el carro, la comida y todo. Así que para el espacio que tiene el coche tiene muy buen maletero. La rueda de repuesto, como sí, tiene que ser. El gato y el kit de supervivencia, por si acaso. Muy bien, ya puedes cerrar, vale, de acuerdo. Vamos a ver si te parece bien. La curiosidad de este coche es que para abrir el capó delantero hay que abrir la guantera, y en la guantera hay un tirador y ahí ya lo abrimos, ¿verdad? Sí. Bueno. Nada. Y de motor. Tenemos un motor robusto SEA, lleva ya un colector múltiple, está muy bien porque con eso ganamos potencia, que se le ganaron con respecto al modelo anterior casi 10 caballos. También vemos que este coche lleva una cosa muy importante en aquellos momentos, que eso es un servofreno. Un servofreno que le daba una frenada necesaria, porque este coche, pues claro, pesa mucho y los frenos no estaban aún muy bien logrados, ¿verdad que sí? Sí, a veces frena mejor que el mío de ahora. Sí. Sí. Bueno, también tenemos el filtro de aire con su cartera filtro de aire. Aquí tenemos el motor de limpia parabrisas, los dos depósitos de líquido de frenos. Sí, el líquido. Curiosa que sí, lo que dale. La bolsa del agua para los limpiar. La chapa es fuerte, ¿eh? Sí, y está original, está sin tocar de chapa y sin nada. Se le denomina bifaro porque lleva dos faros en cada lado, ¿no? Sí. Y otra diferencia de este modelo es también la rejilla. La rejilla del 72 es diferente a los demás, que la otra era como de láminas de acero y esta es ya de plástico. Bueno, este coche en principio llevaba la llave de contacto a la izquierda, ¿verdad? Como llevan sí, aquí, como los Porsches. Sí. Y luego ya, con el tiempo y por seguridad, se le ponía lo que se llama un claustro antirrobo que bloqueaba la dirección. Bueno, aquí tenemos un marcador perfecto, que tenemos presión de aceite, tenemos también la carga del alternador, un montón de testigos. Aquí a la izquierda tenemos también las luces, para encender las luces exteriores de arriba, y el de abajo es para cortas y largas. Esto es para la intensidad del cuadro. Muy bien, vale. Aquí tienes para el ventilador de aquí. Y estos son los limpiaparabrisas. Bueno, que ahora está sin contacto y no va. Y aquí tienes el botón para el agua de los limpia. Si le pisas al botón también hace una ráfaga de limpieza. Luego también lleva como un doble volante, ¿por qué? Porque el aro central, ¿qué es? El claxon. El claxon pita, sí. Y buena bocina que pita. Sí. Vale. Bueno, también una de las características de estos SEAT 1500 es que están homologados, Alberto, para 6 plazas, sí, ¿verdad? Están homologados para 6 personas. 3 personas adelante y 3 atrás. Por eso, entre otras cosas, se le ponía la palanca de cambio arriba. Para que no interfiriera, sí, porque claro, si llevaba la palanca abajo, le quitaban una plaza. El que va en el medio lo pasaba mal. Y aquí estamos viendo todo un sitio donde está confortable, cómodo, elegante, una tapicería perfecta, ¿eh? Las puertas también tienen toda su tapicería, está muy bien conservada. La tapicería es la de fábrica, ¿eh? También. A uno le toca de tapizado, solamente le cambié el suelo. Lo demás, los que es asientos y puertas, es todo de fábrica aún. Ahí llevamos la manecilla de subir el cristal, ¿verdad? Sí, esto es para abrir la puerta, luego lleva los triángulos. Luego lleva los derivabrisas también, que son el aire acondicionado del entonces. Sí, que adelante también lleva, pero la ruleta. Anda, delante lleva con ruleta. A ver, cierra ahora, a ver cómo va. Eso era el aire acondicionado de aquellos tiempos, ¿verdad que sí? Sí, oxigenador. Sí, bueno, y también, como no, el fabuloso cenicero que se ponía en todos los coches. En las dos puertas. En las puertas de atrás. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Nos has dejado grabar el coche que fue el buque insignia de la casa SEAT durante un montón de tiempo. Un coche en el cual todos que somos un poquito mayores nos hemos montado, no en este precisamente, pero fue el taxi que había en Zaragoza durante muchísimos años, ¿verdad que sí? Sí, fue taxi en casi toda España, era el típico taxi. Bueno, ya yo creo que el mejor coche que hubo en España hasta que apareció el Dodge Dart. Pues bueno, pues
Como te he dicho, muchísimas gracias, disfruta de este coche y nos vemos en otra ocasión, Alberto. Nada, gracias a ti.